Bueno, imagínense una fiesta, luces, muchas luces, colores, risas, destellos, muchos abrazos con amigos, baile y una oferta para divertirse aún más. Aparece algo chiquito que con solo ingerirlo promete sensaciones inigualables. Esto, que parece no tener ningún punto en contra, ¿sabemos lo que puede generar? ¿Existen riesgos en el consumo de pastillas y cristales? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se consume? ¿Qué piensan los adolescentes sobre ellas? ¿Qué tengo que entender antes de hablar, de conversar? Soy Gustavo Rey y te invito a esta charla con el doctor Antonio Pascale y la directora del Colegio Inglés Aileen Consolandich para poder dar este primer paso. Dar el primer paso es un podcast del Colegio Inglés para brindar información de actualidad a padres de niños, niñas y adolescentes. Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Dar el primer paso. La historia de esa fiesta que se presentaba en este capítulo no es real, pero bueno, podría serlo, no lo es. Tampoco es el único contexto, ¿no?, donde se consumen estos psicoactivos. Nuestros adolescentes tienen una muy baja percepción del riesgo que pueden traer las drogas de síntesis, pero mejor es conocerlo de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos y vamos a hablar del tema, ¿les parece? Sí, cómo no, Gustavo, un gusto. Un poco escuchándote, Gustavo, parece que se supiera mucho menos de esto, o por lo menos en el área de la educación. Y yo me pregunto si esto es algo lejano para nosotros, para los adolescentes, o si ya tenemos que de alguna manera abordarlos con ellos desde edades más tempranos, haciendo algo preventivo, marcando un poquito más la cancha para que tengan más conocimiento. Antonio, te lo pregunto porque es una cosa que me interesa saber. Sí, yo creo que el tema hoy de las drogas sintéticas o drogas de síntesis es un tema que se está transformando en un problema de salud pública a nivel mundial. Y Uruguay no escapa a eso. Quizás a modo introductorio decir que las drogas de síntesis son mucho más que las pastillas o cristales. En sí, los patrones de consumo y la modalidad de consumo de algunas sustancias están cambiando, ¿no?, con el correr del tiempo. Y en el tema, por ejemplo, específicamente drogas, surgen estas nuevas sustancias psicoactivas, también llamadas drogas emergentes, porque emergen al mercado, no porque sean nuevas. Por ejemplo, el llamado éxtasis, ¿no?, que a lo que se refieren pastillas o cristales en su forma de consumo, fue sintetizado y patentado por el laboratorio Merck en 1914. Es decir, no es algo nuevo. Fue utilizado en estrategia de psicoterapia en la década de 60 y 70 y retirado por sus efectos nocivos. Existen todavía ensayos clínicos controlados para ver la eficacia en algunos ámbitos de la psicología en función de sus efectos. Ahora, a eso se le suma que el concepto de drogas sintéticas son drogas sintetizadas, producidas en laboratorios químicos clandestinos, no tienen nada natural y algunas veces se venden como compuestos naturales, y imitan las drogas clásicas. Entonces, quizás hay una clasificación mucho más completa, pero quizás lo más importante para decir es que tenemos los estimulantes de tipo anfetamínicos, que son, a esto traduce mucho esto de las pastillas o cristales, y otro tipo de derivados anfetamínicos, porque ahora vamos a hablar del problema de estas pastillas y cristales actualmente en relación a su composición, que es algo clave, pero además están los opioides de síntesis, opiáceos de síntesis, opioides porque son sintéticos, que hoy están haciendo estragos en Estados Unidos, ¿no?, donde se está muriendo una persona cada 5 minutos por una sobredosis por fentanilo, o existe 450.000 muertes por año. Se ha introducido en un mercado negro en poblaciones muy vulnerables, guerras de carteles en el narcotráfico relacionados también a eso, que varían la composición y adulteran sustancias como cocaína o heroína. Bueno, por suerte, si bien estamos alertas, no tenemos esa enorme visible preocupación del fentanilo en Uruguay, pero estamos alerta, ¿no? Entonces, no es solo pastillas o cristales, es estar alerta a otro tipo de drogas sintéticas.
algunas que también imitan efectos anfetamínicos, algunas que se le llama de una forma y no lo son, como la tuchi, la cocaína rosa, que no tiene cocaína o anecdóticamente lo tiene, y tiene anfetaminas, tramadol, ketamina, cafeína, y bueno, y los cannabinoides sintéticos, que son sustancias que imitan al cannabis de origen natural, pero que tienen una potencia 100 a 200 veces mayor. Son productos químicos que estimulan el sistema nuestro cannabinoide de una forma brutal, generando verdaderas intoxicaciones y sobre todo complicaciones neuropsiquiátricas agudas brutales, con mucha adicción también. Entonces, y la forma de obtener este tipo de sustancias, más allá del clásico dealer de una fiesta de música electrónica o la preparación a la fiesta, hoy la obtención está en la dark web, en internet. Se compran por internet. Entonces, el mercado totalmente ha cambiado. Entonces, creo que esto, a forma de introducción en este episodio, creo que es importante destacar primero la complejidad que tiene hoy este tema de drogas sintéticas. Creo que no escapa Uruguay a la alerta. Todas estas sustancias se han detectado en Uruguay. Y bueno, nos vamos a referir más en profundidad a lo referente a pastillas o cristales y a los riesgos relacionados a eso, que son anfetaminas de síntesis. ¿Cómo se consumen? Vamos a un nivel de adolescente, porque hablabas de la dark web, ya es complejo el tema, pero ahí ¿quiénes las buscan? ¿Quiénes las tienen? En general, la mayor prevalencia de consumo de este tipo de sustancias, cuando uno habla de pastillas o cristales, se está refiriendo a la forma de presentación de la sustancia, que en sí, desde el punto de vista estricto, son tabletas o polvo, ¿no? Pero se le dicen pastillas o cristales. Y se ha referido siempre al éxtasis como tal. Esto en Uruguay está ya instalado de hace 20, 25 años, pero en un perfil etario mayor, es decir, 20 y pico de años, 30 años, ha sido en general en contextos de fiesta de música electrónica, fiestas rave, muchos en lugares cerrados, mal ventilados, confinados, ¿no? Que también tiene su implicancia en el riesgo de sobredosis, de deshidratación, pero eso con el tiempo ha cambiado. Y hoy existe un consumo que seguramente será plasmado en las nuevas encuestas de los Observatorios Uruguayos de Drogas, pero la impresión clínica y la práctica clínica, lo que nosotros estamos viendo, son consumos experimentales de este tipo de sustancias a edades más tempranas. Y cuando hablamos quizás de adolescencia, estamos hablando de quizás una experimentación a los 17, 18 años. Quizás sí, ya en las primeras salidas. Entonces, creo que ahí está, el riesgo también está dado en la forma de consumo. Antes, ese perfil de usuarios tenía un cuidado particular, por ejemplo las pastillas, consumir de a cuarta pastilla, ir esperando para ver si obtenían el efecto buscado del éxtasis, ponerse un cristal en la lengua, ¿no? De a poco. Hoy un cristal, hay prácticas de extremo riesgo, por ejemplo, que son diluirlos en un vaso de una bebida alcohólica y tomarlo. O sea, la exposición a altísimas dosis, ¿no? O una pastilla y otra pastilla, porque no me hace efecto. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a eso? A ver si entendí. Cuando vos decías antes, había como una cultura, puede ser entre comillas, te pongo, de en gestión donde de riesgo y reducción de de gestión, daños. o sea, los mismos usuarios tomaban o se ponían el cuarto de pastilla porque sabían de esto. O sea, ¿cómo se dio este salto? Te pregunto porque me parece re interesante ver cómo hubo ahí un salto muy cualitativo y negativo, ¿no? Primero son los hábitos, creo que cambiaron, y segundo también es también la oferta en el mercado, porque hoy las pastillas o cristales tienen MDMA, que es la metildioximetanfetamina, lo que se llamaba éxtasis, ¿sí? Por lo cual se consumen, pero también el porcentaje es totalmente variable. Puede haber un contenido medio, como había antes. Voy a poner algún ejemplo más específico, pero para llevarlo un poquito a tierra. Una pastilla podía tener entre 40 y 120 miligramos de MDMA. Hoy encontramos pastillas que tienen menos de 40 que no tienen MDMA, que tienen otra sustancia directamente. O sea, no una adulteración, un corte, una sustitución. Y por otra parte también encontramos algunos cristales, como un tema de mercado, que tienen 4 veces más. Entonces hoy tomar cuarta pastilla puede ser una pastilla de las de antes.
directamente. Si vos tomás una pastilla, o tomás cuarta, o tomás media, de una pastilla que no es MDMA, va a ser otra anfetamina que no te va más estimulante como la cocaína o alucinógena como las metoxianfetaminas, y eso que va a determinar que vos tomes más. Y el punto de lograr un efecto buscado al tóxico prácticamente se dan en forma paralela. Entonces, el riesgo de este tipo de sustancias es la toxicidad propia de las sustancias en sí, en estos contextos de adulteraciones, de sustituciones, de dosis más altas, de ambientes confinados y mal ventilados, ¿no? O sea, hay todo un escenario muy particular. También la pandemia hizo, y hago un paréntesis, en relación a que han cambiado también modalidades. Hay fiestas hoy de 35 o 40 personas consumiendo pastillas o cristales en una casa. No hay solo fiestas multitudinarias. Eso no está tampoco exento de riesgo. Y ahí también nosotros, como familia, como educadores, como investigadores, como profesionales de salud, tenemos que intervenir con estos chicos, preguntar en estas juntadas qué es lo que consumen. ¿Es solo alcohol? ¿Es marihuana? ¿O ya se están introduciendo este tipo de sustancias? Porque son igual de peligrosas que una fiesta masiva. De hecho, las fiestas masivas por decretos, ¿no?, de intendencias o decretos de Poder Ejecutivo, tienen reglamentos. Una ambulancia en la puerta, puesto de hidratación. Eso en una casa no está. Sí. ¿No? Es peor. O sea, en realidad, bueno, si te pones a pensar, es mayor. Y más si no estás informado de eso. Entonces, los casos graves son intoxicaciones poco frecuentes, las notorias sí, lo que lleva, lamentablemente, a esa baja percepción de riesgo que hablaba Gustavo hoy. Porque ahí veo en una fiesta multitudinaria que todos pasan bien y no visualizo a alguien intoxicado. Lo que no quiere decir que no pueda ocurrir después, o que yo después en la emergencia al otro día o a los 2 días no lo vea. ¿A los 2 días? Sí, a veces hay cuadros de ansiedad que persisten y la persona retrasa su consulta, ¿no? Las mezclas, o sea, no olvidemos que esa persona también puede consumir cocaína, alcohol, asociado a las drogas sintéticas. Eso potencia mucho más los riesgos. Pero creo que un concepto clave en relación a esto de las pastillas o los cristales y las adulteraciones es que cuando se da una intoxicación hay chance de que esa intoxicación sea grave, y la mitad de esas intoxicaciones graves se mueren. El paciente se muere. Y es un cuadro cataclísmico, yo le digo así, es una emergencia toxicológica, y es un cuadro que se desarrolla en 2-3 horas. Hay estudios en Estados Unidos, en Canadá, que muestran casuísticas de casos letales donde más del 60% no llegaron al hospital, con una ambulancia en la puerta. Entonces creo que eso muestra la gravedad y la progresividad de la principal causa de muerte inicialmente, que es el exceso enorme de serotonina que genera este tipo de sustancias y genera las complicaciones, ¿no? Desde destrucción muscular, deshidratación, colapso cardiovascular, falla renal, muerte. En correr de horas. Baja muchísimo el sodio si vos no aportás bebidas rehidratantes por el propio efecto de la sustancia, porque tomás solo agua. Está bien tomar agua, pero hay que complementarlo con sales minerales, por ejemplo. No es solo agua. Entonces, todo eso es lo que uno también habla con los chicos en contextos preventivos, también en la consulta y también en campañas masivas de prevención en este tipo de escenarios. Tampoco generemos un estigma en decir toda persona que va a una fiesta de música electrónica consume éxtasis, pastillas o cristales, porque no es así. Pero bueno, es un contexto y un entorno donde los cuales, desde el punto de vista epidemiológico, lo vemos con mayor frecuencia. Pero ya te digo, lo estamos viendo en fiestas pequeñas en las casas. Lo estamos viendo también con consumos experimentales, individuales o grupales, en ambientes mucho más chicos. Hoy, y esto sí lo puedo decir de cierta forma porque no hay otra forma para decirlo, consumir este tipo de sustancias es una ruleta rusa. No sabes qué te puede pasar. Sigo defendiendo la gestión y reducción de daños en decirle a ese chico que está decidido a consumir, que consuma cuarta pastilla. Obvio que sí. Pero ya hoy... Lo menos malo. Por supuesto. Porque está decidido a hacerlo. Y yo no quiero que se muera.
¿no? O voy a tratar de hacer toda mi intervención para persuadirlo para que no consuma. Pero si consume, ¿no? Que las dosis sean lo más bajas posibles, que sea un contexto gradual, ¿no? Y que no genere esta cuestión de masividad y de imprudencia en consumos que son más característicos de chicos más jóvenes. Que eso también es. La propia experimentar, la condición de ir a una fiesta de música electrónica no porque me guste la electrónica, sino porque quiero tomar pastis. Eso también es algo que quizás ha cambiado un poco, ¿no? Y tenemos que poner énfasis en que primero los chicos tomen conciencia. Después nos referimos un poquito más al vínculo con quizás ahora en relación a los padres y a lo que también los padres tienen que hacer en relación a este tipo de sustancias, ¿no? O por lo menos sugerir. ¿Y qué sería, Antonio? ¿Qué sugerencias? Porque si usamos la palabra consejo es más difícil todavía. Sí, no. Además, sabemos todos como padres lo difícil que es también abordar este tipo de situación. Pero hay un tema importante, que es decir, cuando hablamos en el episodio 1 de la definición de uso problemático de drogas y hablamos del impacto en las áreas, un adolescente ya a edad de 17, 18 años o ya egresando de un colegio al ámbito universitario, por ejemplo, puede ser, desde el punto de vista de su estructura, un chica totalmente sana, no tener ningún problema, ningún tipo de afección psicopatológica, psiquiátrica, problemas de conducta, problemas vinculares, nada. Rasgos como todos, pero sano. Le puede ir muy bien. Puede haber egresado del colegio con las mejores notas. Puede tener un vínculo hermoso con los padres. Puede no tener ningún problema legal y ser totalmente responsable en el contexto de consumo de otras drogas. Por ejemplo, no manejar si toma alcohol, moderar sus dosis cuando sale, de noche. Bárbaro. Bueno, ese día consume una pastilla o un cristal y se puede morir. Entonces, no es necesario una rotura, un impacto en las áreas. O sea, no es necesario tener un consumo problemático de estas sustancias para que en un episodio, este episodio te pueda llevar a la muerte. Y quizás también está en ese chico o chica el hecho de decir, no se lo cuento a papá y mamá porque no lo van a entender. Y yo percibo que no tengo riesgo, ¿no? Entonces creo que ahí entraríamos ya en lo que va a ser el próximo episodio, pero que tiene que ver con es esencial la comunicación y el diálogo permanente, particularmente con este tipo de sustancias, con todas, pero con estas donde el riesgo mayor está en esa noche. Fuera de esa noche, si después no se engancha a consumir, no va a haber mayores problemas en relación a los vínculos con las otras áreas vitales. Y eso es lo que complejiza más. Porque muchas veces, recuerden que la persona no toma la decisión de dejar de consumir porque tiene un problema de salud o porque tuvo una sobredosis. Son los menos. O sea, muchas veces la decisión de cambiar surge a punto de partir de un problema familiar, de un problema social, de un problema académico, laboral, legal. La salud no está sobre primera plana para tomar una decisión muchas veces. Quizás la reflexión puede ser ver a gente con cuadros de intoxicación, pero ya digo, es poco frecuente y muchas veces es yo nunca vi nada. Entonces la percepción de riesgo es muy baja. Muchas gracias, Antonio, por todo lo que planteaste. Muchas gracias, Ailín. Si llegamos a este cuarto episodio, si nos escuchaste de mañana, de tarde, de noche, en el auto, en el ómnibus, mientras estabas caminando, esperamos que esta conversación te ayude a dar ese primer paso. Dar el primer paso es una producción del Colegio Inglés, con la conducción de Gustavo Rey y la producción técnica de WeCast.